Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien y aquí estamos esta vez con el último video de Pitágoras de Samos. Dije que serían 3 partes y aunque 3 videos pueden sonar exagerados para un autor que de hecho no dejó nada escrito, estimo que su legado en el pensamiento filosófico ha sido tan relevante que podríamos decir que ha influido hasta hoy tanto en la ciencia como en la religión. Entender a Pitágoras parece ser el primer paso para entender el mundo en el que vivimos en nuestros días. Un buen ejercicio para comprender el impacto de las ideas pitagóricas es imaginarnos que somos transportados a una época antigua donde el conocimiento estaba completamente monopolizado por los sacerdotes de las diversas culturas y los únicos con acceso a instruirse eran reyes, príncipes y aristócratas. Las matemáticas en ese entonces eran solo una herramienta más, servían para construir, dividir terrenos, cuantificar las cosechas, entre otras cosas. Todavía en aquel entonces no parecíamos notar la estrecha relación que existe entre los números y la naturaleza. Pitágoras, habiendo estudiado matemáticas, un día se dio cuenta de esas relaciones. ¿Cómo las descubrió? Se dice que lo hizo por medio de la música. Más precisamente a través de un monocordio, un instrumento de una sola cuerda que contaba con un puente móvil, pues en este instrumento es más fácil notar el hecho de que las frecuencias del sonido son inversamente proporcionales a la longitud de la cuerda que lo provoca. Esto quiere decir que si tocamos un do, para llegar al siguiente do más grave, debemos tener una cuerda el doble de larga. Mientras que si queremos llegar al siguiente do más agudo, debemos tocar una cuerda el doble de corta. Así obtenemos la octava, que es un intervalo fundamental en la música. El descubrimiento de Pitágoras, según el cual los intervalos básicos de la música griega podían representarse mediante las razones 1 medio, 3 medios y 4 tercios, hizo que el cosmos, que el orden y la belleza se impusieran sobre la disposición caótica del sonido mediante los 4 primeros números enteros, 1, 2, 3 y 4. Si los sumamos, el número resultante es el 10, lo cual proporcionaba una asombrosa confirmación, si es que no era la causa real de la creencia pitagórica, de que el número 10 era algo perfecto y contenía en su seno la naturaleza total del número. Esto lo comenta Aristóteles en su Metafísica. Los antiguos pitagóricos representaban el número 10 con la figura del tetractis, el cual fue un símbolo de veneración. De hecho, se cree que juraban ante este símbolo con la siguiente oración: escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Por el que nos legó la tetractis, fuente y raíz de la naturaleza eterna. Es evidente que todavía aquí sobreviven rastros de un misticismo respecto al número, que dota al pitagorismo de un carácter particular. Ellos buscaban la belleza, la armonía, la comprensión del número de una forma cuantitativa, pero no como lo hace la ciencia hoy en día de forma únicamente materialista, o como lo hacían los milesios ya en esa época, pues tenían un enfoque más práctico aquellos, sino que los pitagóricos le otorgaban un valor de verdad y espiritualidad, una relación de orden que los números poseerían en sí mismos y que se reflejaría en el mundo. Descubrieron así la existencia de un orden inherente, de una organización numérica en la naturaleza que pertenecía al sonido en sí mismo. Esto se les presentó como una especie de revelación. El elemento ideal en la naturaleza consiste en el hecho de que las leyes matemáticas, que son leyes de nuestro propio pensamiento, realmente están inscritas en la naturaleza. Y ese asombro profundo que experimentamos muy a menudo ante el orden interno de la naturaleza se relaciona ante todo con la circunstancia de que nosotros ya hemos reconocido los efectos de esta matemática de la naturaleza, mucho antes de que nuestro conocimiento matemático se hubiera desarrollado suficiente para comprender su necesidad. Existe la tentación de hablar de Pitágoras como si fuese una figura de gran antigüedad, incluso de historicidad dudosa, un profeta en la penumbra.
pero ello no debe oscurecer el hecho de que fue no solo un personaje histórico, sino que vivió después de Tales y Anaximandro, y que entre su muerte y la de Sócrates no pasaron más de 100 años. Lo cierto es que ningún conocimiento matemático puede ser atribuido al propio Pitágoras, ya que incluso su famoso teorema ha sido encontrado en textos bastante anteriores en la cultura mesopotámica. No hay ninguna prueba que atestigue de modo fehaciente algún tipo de particular avance matemático realizado por el propio Pitágoras. Esto no implica, por supuesto, que él no haya sentido una profunda reverencia e inclinación a la matemática y su particular relación con el mundo que le rodeaba. Y sería mezquino negar que su influencia podría haber provocado avances en el estudio de la matemática de la época. Después de todo, Árquitas, amigo de Platón, era un pitagórico y realizó contribuciones notables a la matemática. Rostagni dijo con justicia que, para los pitagóricos, la cosmología, considerada como el estudio de lo que era para ellos un cosmos, en pleno sentido griego, abarca y engloba la teología, la antropología, la ética, las matemáticas y cualquier otra rama de la filosofía, ya que el cosmos es la clave del todo. Recordemos que los fundamentos del sistema filosófico pitagórico fueron la explicación numérica de la realidad, la transmigración del alma, el parentesco universal y la asimilación del ser humano a la divinidad. El motivo de los pitagóricos para estudiar el cosmos era conseguir el objetivo de ponerse en estrecha armonía con sus leyes. El mismo Aristóteles expresa que los pitagóricos afirmaban que las cosas en sí eran números. Esto puede entenderse también como que las cosas imitan o representan números, o en última instancia que supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todas las cosas y que la totalidad del cielo era armonía y número. El término armonía para los griegos antiguos expresaba la idea del acoplamiento o adecuación entre cosas. En el específico caso de los pitagóricos, esta armonía se reflejaba en relación a la afinación de instrumentos musicales de cuerda. Se cree que el mismo Pitágoras fue quien descubrió las relaciones matemáticas existentes entre los intervalos musicales, aunque no suelen darse pruebas contundentes de que esto haya sido así. No obstante, la música y el descubrimiento de las relaciones matemáticas de los sonidos habrían sido fundamentales para intuir la existencia de la armonía no solo en la música, sino que la armonía se encontraría en cada parte de la realidad. Hay que recordar que lo que los pitagóricos estaban intentando hallar no era el componente material básico del universo, ni tampoco principalmente los cambios físicos por los cuales tuvieron su origen, sino, en primer lugar, y sobre todo, la explicación del orden que se desplegaba ante su vista y ante sus mentes, que por razones religiosas era lo más importante. El testimonio más confiable que nos ha llegado es el que comenté anteriormente de Aristóteles respecto a las creencias de los pitagóricos. Sin embargo, es muy probable y se ha comentado bastante en la actualidad que en general estos tres pasajes o estas tres creencias que presenta Aristóteles, las cuales son que las cosas son números, que imitan a los números o que las cosas están compuestas de los componentes de los números, serían aparentemente contradictorias entre sí, lo que ha introducido una dificultad innecesaria. Por ejemplo, si decimos que las cosas son números y también que las cosas se componen de los elementos de los números, no existe una contradicción como tal. Podemos decir que una estatua de bronce está hecha de bronce, pero también podemos expresar que está hecha de cobre y estaño, que son los elementos del bronce. De la misma forma, podemos pensar los constructos numéricos. Imaginemos que un triángulo está compuesto de un área y de un perímetro, y esos números le dan realidad a ese triángulo. Al mismo tiempo, las magnitudes de ese triángulo pueden dividirse. Un triángulo que sus lados midan 3 centímetros cada uno, esos mismos 3 centímetros pueden descomponerse en 3 sumas de 1 centímetro y esto no implicaría ninguna contradicción. ¿Cómo entender que las cosas son números, pero al mismo tiempo las cosas imitan a los números? Muy probablemente esto hace referencia a la dificultad de los griegos antiguos de conceptualizar nociones complejas como la de identidad y semejanza, por lo que probablemente los pitagóricos pensaron que los números no solo eran un principio real material, sino también un principio ideal, al no existir posibilidad de diferenciar entre ambas cosas.
No sería hasta la llegada de Platón y Aristóteles que podríamos encontrar la diferencia materia y forma ya de forma más evidente. Se entiende que la forma sería algo así como un producto de la materia, por lo que un principio material sería al mismo tiempo un principio formal para los pitagóricos. Por ejemplo, el fuego tiene ciertas características, entonces aquello que está compuesto por fuego compartirá las características o características en común con el fuego. Si los números nos componen, no es extraño entonces asumir que los pitagóricos estimaban que de alguna forma las características de los números se expresan en todas las cosas, y por lo tanto en la naturaleza, en su orden y en su armonía. Por supuesto, también en los seres humanos. De esta forma se va entendiendo por qué los pitagóricos rindieron culto al número, pues comprender el número era descifrar las características del mundo y acercarse a la perfección. Y si lo pensamos bien, no es raro que los pitagóricos pensaran que el número era un principio formal y material al mismo tiempo. Por ejemplo, probablemente en la escuela te enseñaron acerca del perímetro de las figuras geométricas. Sin embargo, el perímetro puede entenderse como el contorno de una figura, lo que no es otra cosa que su forma. Y si es posible descomponer la forma de los objetos en números, entonces no parece haber ningún problema en que los números sean de hecho un principio formal. Pero también los griegos sabían que los números servían para calcular magnitudes en los objetos, por ejemplo el peso y el volumen, e incluso para separar grupos de unidades. Entonces tampoco era raro que los pitagóricos estimaran que los números de hecho explicaban también la materialidad de las cosas. La doctrina pitagórica de los números fue criticada duramente por Aristóteles, quien pensaba que los pitagóricos adherían a las siguientes doctrinas. Todas las cosas están hechas de números, en el sentido literal de que los cuerpos físicos están hechos de números, o puesto que los números pueden no ser lo último, que los elementos de los números son los elementos de todas las cosas. 2. Las unidades para los pitagóricos poseen magnitud. Y 3. En general, nosotros consideramos la unidad y el límite como predicados aplicados a ciertos objetos generalmente físicos. Por ejemplo, esa muralla mide 5 metros de largo y 6 de alto. Sin embargo, en general, para decir de qué está hecha esa muralla no hacemos referencia a números. Por ejemplo, está hecha de ladrillos. Sin embargo, los pitagóricos consideraban el límite y la unidad el elemento material constitutivo de todo lo demás. Por lo tanto, sí, la muralla está hecha de ladrillo, pero si no pudiéramos diferenciar una unidad de ladrillo de otra, o si no pudiéramos diferenciar la materialidad a través de lo numérico, como por ejemplo hasta qué grado una cosa es efectivamente el material ladrillo, y si le agrego, no sé, más átomos o más partículas deja de ser un ladrillo, entonces en realidad yo no podría saber qué es cada cosa, por lo tanto no sabría de qué están hechas las cosas. Así de importante entendían lo numérico. Lamentablemente, Aristóteles encontró una falla que parece insalvable en las enseñanzas pitagóricas del número. El estagirita se preguntaba cómo era posible pensar que el número o sus elementos eran los componentes materiales de todo si ellos no podían explicar ciertas propiedades de las cosas. Por ejemplo, el peso o el color. Ciertamente podemos cuantificar el peso de un objeto, pero no podemos sentir el peso de un número. Los números no pesan en nuestra experiencia. Y tampoco poseen color como lo hacen los objetos. De esta forma sería difícil entender cómo los números, siendo objetos ideales sin peso ni color, dan lugar a objetos con esas características. Así acusó a los pitagóricos de confundir materia y forma, ya que los milesios intentaron explicar el mundo por medio de un principio material y sus interacciones, pero los pitagóricos lo intentaron a través de un principio únicamente formal, el número. Fue el descubrimiento de las matemáticas de la naturaleza lo que indujo a los pitagóricos mediante una generalización a tratar de explicar toda la realidad en términos matemáticos. Para una mente como la de Pitágoras, que no únicamente se inclinaba por el conocimiento matemático, sino también por el místico y sobre todo debido a la creencia de que todo se encontraba emparentado, tuvo que haber sido una asombrosa intuición el percatarse de la existencia de un orden numérico independiente e inherente a la naturaleza de las cosas. Llevado por el entusiasmo de haber descubierto la importancia del aspecto cuantitativo de las cosas, ignoraron por completo el lado cualitativo. Sin embargo, ¿cómo podemos entender las cualidades como meros números?
Ciertamente los números no tienen color, ni peso, ni sabor. Sin embargo, la ciencia moderna bien puede reemplazar todo lo que acontece en el mundo físico a través de ecuaciones numéricas. Lo que percibimos como color, sabor y peso son reemplazados por números que representan longitudes de onda, cantidades de masa, etc. Es por esto que se puede decir que el descubrimiento pitagórico cambió el curso total de la historia. Pero, ¿estaba realmente equivocado Pitágoras? Veamos este ejemplo. Ciertamente, ambos son paisajes, sin embargo uno es real y el otro está hecho por computadora. Lo único que los diferencia a ambos es que uno de los dos puede ser visitado en la vida real. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nuestra experiencia está delimitada por nuestros sentidos y nosotros podemos virtualmente recrear esas experiencias a través de números y formas computacionales, ¿qué impide que de hecho nuestra experiencia sí esté regida por principios matemáticos? Casi como vivir en una simulación creada por nuestro propio cerebro acerca de la realidad. ¿Es la matemática realmente el idioma de la naturaleza o es nuestra experiencia la que es susceptible a ser matematizada? Sea como sea, la matemática ha sido y es una herramienta que nos ha servido para entender el mundo. Así que no hay razones para no pensar que de hecho nuestra forma de ver la realidad representa con exactitud parte de esa realidad. Prueba de esto es que podemos, por medio de la ciencia, modificar con éxito parte de la realidad a nuestra conveniencia. O la otra opción es creer que podríamos vivir en una simulación. Todavía, hoy en día existen cosas que el ser humano no ha logrado matematizar con éxito, como por ejemplo los sentimientos, los valores o la conciencia. Tampoco podemos comprender, tal y como decía Aristóteles, por qué, por medio de los números, no somos capaces de dar cuenta del peso o de ciertas cualidades en el mundo. Decir que algo pesa 100 kilos no hace que el número pese o se sienta pesado. El peso puede graficarse en numérico, pero no puede experimentarse en numérico, si eso tiene algún sentido. Sin dudas, el proyecto matemático de la ciencia comienza con Pitágoras, y ese proyecto, que confía en las matemáticas y en que la naturaleza sigue sus normas, se ha ido refinando hasta nuestros días con la ciencia moderna. Por ello, Pitágoras es una leyenda, ya que abrió caminos que hasta hoy el ser humano sigue explorando. Nos mostró una forma de ver el mundo, de entenderlo y de asombrarnos cada día con su armonía y orden. Nos ha permitido construir lo que hoy en día somos y por ello su nombre estará siempre presente mientras el ser humano siga su periplo en este grano de arena del universo que llamamos Tierra. Y así termina esta serie de videos acerca de Pitágoras, un pensador legendario y sin dudas un verdadero filósofo. Esperando que les haya gustado y entretenido el video, les felicito por haber llegado hasta aquí. No a todos les interesa la historia y el conocimiento. Muchas veces somos incapaces de ver su valor en la forma de vida que llevamos en la actualidad. Si te ha gustado o has aprendido algo nuevo, espero puedas dejar un me gusta y suscribirte. Eso me ayudaría mucho a continuar con este proyecto. Y sin nada más que añadir, chao chao.